es que yo me fui para adelante porque quería contestar una pregunta a lo último porque estaba dudando, entonces lo dejé para el último y cuando le quise responder ya no podía volver para atrás. Esa es lo único. Al mismo tiempo me alcanzó, pero no Bien. pude volver para atrás para responder esa pregunta que estaba dudosa. Bien, hasta hace 3 segundos atrás todo eso fue un minuto. Con los tiempos que nosotros calculamos, digo, en un nivel universitario, estamos casi seguros que un minuto da tiempo para leer y para poder seleccionar una respuesta cuando uno leyó, cuando uno sabe el material. Cuando no lo sabe, es muy difícil. Es más, cuando nosotros hacemos estos múltiple choice en el aula, porque lo hemos hecho, eran quizás menos preguntas, pero promedio duraban 15 minutos los exámenes. El último examen que habíamos hecho y el año pasado hicimos otro por múltiple choice, por ahí lo podemos extender un poquito, pero de vuelta, no es casualidad, los 30 minutos nos parecía que era promedio, un minuto por pregunta, ¿sí? Esto si vos tenés una pregunta que contestás a los 30 segundos, digamos, te daba hasta 10 minutos de margen. Dar más tiempo es la posibilidad de que voy, veo la pregunta en la hoja, leo y contesto. Entonces, digo, eso es un trabajo práctico. No era la idea de que fuera un trabajo práctico. Gaby, ahí estás. Ahí no me dejaba entrar, así que reinicié. Se está Por grabando algo, la clase. Sí, porque la máquina necesita más memoria. Ahí mandé a comprar otro modem, a ver si les cuento. La idea del multiple choice, que yo lo conversé con los auxiliares y algo se manejó en el grupo de la clase, no es solo que aprendan o que demuestren lo que saben, sino que aprendan a hacer multiple choice. No solo en su carrera como estudiante, sino cuando terminen, que ahí es donde empieza la carrera, cuando terminan, se la va a pasar la vida contestando multiple choice. Y en realidad hay que leer, conocer, leer bien la consigna y responder. En realidad yo coincidí con Sebastián que un minuto por pregunta era suficiente conociendo el material. Las anteriores tenían otro enfoque, yo coincido, y bueno, así se aprende, ¿no? Yo respondí a los que tienen problemas de conectividad, tratamos de resolverles a todos, inclusive pospusimos volví a abrir el cuestionario y se terminó hoy al mediodía porque me habían dicho, creo que fue Flor o Mica, no sé cuál de las dos, me comentó que había alguien que se había quedado sin datos y que no había podido terminar. Pero si se pasaron los 30 minutos, se pasaron los 30 minutos. Esa es una consigna clara, ¿no es cierto? Tienen 30 minutos para responder el cuestionario. Y está a la entrada, o sea, el que avisa no traiciona. Está al ingreso, dice, tienen un solo intento y 30 minutos para responderlo. O sea que leer las consignas, no solo del cuestionario, cuando ustedes van leyendo las preguntas, sino al ingreso de la pantalla. Hasta cuándo está abierto, cuánto tiempo tienen para responderlo. Pensar si por ahí hasta se puede hacer un ejercicio previo de decir, bueno, yo con lo que sé, cuánto tardo, hacer mentalmente unas preguntas, cuánto tardo, y saber que si pifian una no pueden volver para atrás. ¿Sí? Creo que las consignas fueron claras. sí, creo que habían sido claras y era justamente lo que habíamos hablado en esto que yo me acuerdo que les dije. No vayan a hacer el examen, no vayan a entrar como prueba si no leyeron el material, porque les iba a pasar eso, ¿no? Digamos, donde dudás, donde no estás seguro y de vuelta eran creo que además muchas de las preguntas con lo que ya se había trabajado en las clases digo, no eran ni siquiera preguntas ni nada muy rebuscado, creo que la mitad se podían hasta responder de algunas cosas que habíamos charlado acá, pero bueno, los entendemos, vamos a tratar de ajustar las cosas, nosotros también estamos en este proceso, pero sí nos parece claramente esto, ¿no? Es algo que se avisa previamente, ¿Qué ajustes es pidieron, Núñez? Que yo que llegué dice tarde. que los 30 minutos les pareció poco tiempo.
Lo que podemos avisar, ¿sabés qué? Que se puede decir, miren, tienen 30 minutos, son 20 preguntas, calculen tantos minutos. Pero a mí me parece que 1 minuto por pregunta es correcto. No sé vos qué pensás, bueno, lo hemos hablado esto. No, por eso yo Y hice el ese fue el ejercicio único de que, reclamo. claro, no, que por lo menos lo que escuché yo, sí, no, yo hice el ejercicio de quedarnos callados 1 minuto acá, digo, y es un montón. Digo, 1 minuto para leer a alguien, digo, de vuelta, una lectura de nivel universitario, 5, 6, 7 renglones, uno no puede demorar más de 6 segundos leer 5 renglones, digamos. Dudar, pensar, leer las preguntas, te lleva 30 segundos, ¿sí? Eh, creo, y está probado, digo. ¿Y hubo alguna otra mención, alguna otra cuestión que se pueda modificar o que planteen para modificar ese cuestionario? Igual yo estuve viendo las respuestas, el promedio de las anteriores había sido 9 y pico, y en este el promedio de todas las respuestas fue 7,5, tampoco fue tan desastroso, fue un buen promedio. Fue un muy buen promedio el de Sí, todas las respuestas. yo coincido que el tiempo no fue el problema. Vuelvo a repetir, para mí fue eso, no saber que eran 20 y me demoré mucho tiempo en las primeras. Entonces Ajá, se me pasó el examen, pero porque yo esperaba 5 como venían siendo y me demoré está un bien. montón, duré un montón. Pero bueno, para la próxima vez ya sé y voy a poner un temporizador, o sea, que me avise cuando esté por No, o cerrar. nosotros avisar cuántas preguntas son. Claro, entonces con eso a mí por lo menos me es suficiente. Yo no Solo sé si después si al inicio probar. dice, pero podemos, cuando ponemos el cuestionario donde dice información, se puede poner las preguntas. Igual yo creo que la próxima no va a ser por cuestionarios, pero es muy factible que sigamos utilizando pero se puede poner en donde dice información, poner, es un cuestionario de 20 preguntas, tienen 1 minuto por cada pregunta. Bien. Sí, vos decías esto del multiple choice, ahí justo Gaby, vos no sé si están las chicas de la residencia de salud mental. Buenas tardes, residencios. eh, Y si vas, residencias. digo, ¿Están las las chicas, R1 también? sí, Bienvenidas a las R1. digo, las chicas entraron rindiendo, digo, entre esto lo que tenían que rendir un multiple choice. No sé, es más, Bárbara, creo que vos lo hiciste también virtual. Este año el examen fue virtual. Sí, así es, con la misma modalidad de que no podías volver para atrás una vez que respondías la pregunta, así que había que responder con la mayor seguridad posible. Y eran 100 preguntas, ¿en cuánto tiempo? Creo que fue 1 hora y media, si no Bien, me equivoco. Habíamos calculado, era apenas un poco más de 1 minuto por pregunta, pero bien. apenas. Sí, no, es que si das Eh, más tiempo, se transforma en un trabajo práctico. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Alguna de las R1 es de Puerto Deseado? Sí, yo. Ah, bueno, quería saber quién era. Vos sabrás por qué. El, por ejemplo, yo cuando rendí la especialidad de pediatría, ellos te toman 125, 150 preguntas a la mañana para la que te dan 2 horas. Te vas, comes algo, volvés, haces otras 150 o 125 a la tarde para lo que te dan 2 horas. Esperás el resultado, que se toma a nivel todo el país, se hace un corte. Ahora no, es más fácil, pero bueno, y una vez que te dan el resultado, al otro día volvés y te toman oral. Pero, o sea, como que nosotros hacemos una capacitación de pediatría que se llama PRONAP, que se viene haciendo desde el año 93, creo. Y rendimos está bien que es otra modalidad, no es distinto. No, el PRONAP no lo voy a comparar. Nosotros el año pasado en anatomía hacíamos múltiple choice y eran 200 preguntas en 2 horas y las respondíamos, pero bueno, ya sabíamos que lo Está que bien, puede haber habido, echando a perder se aprende, pero igual no fue un mal promedio, ¿eh? No fue un mal promedio en el que hubo, o sea, ya les digo, anteriormente dándoles tiempo,
yo sé que tenían tiempo de leer, mi idea era que fijaran los contenidos, eran las primeras experiencias, a mí no me molestaba porque digo, bueno, aunque sea para responder la pregunta, van a tener que leer. Pero bueno, ya pasó, ahora viene la segunda etapa, tienen que estar un poquito más afiladitos. Y a mí me parece perfecto. Y a pesar de todo, la única diferencia en el promedio fueron 2 puntos. Así que lo que sí entiendo es que algunos se pudieron haber quedado sin tiempo porque no sabían que eran 20 preguntas. No habíamos dicho eso, ¿no, Núñez? Nosotros lo habíamos dicho. Sí. Sí, porque en el horario de consulta dijimos, y aclaré esto, que iban a hacer 20 preguntas, que iban a hacer múltiple choice. Es más, me acuerdo que lo discutimos con vos, si lo habíamos discutido en la clase, si cuánto tiempo dábamos, que vos después diste que yo le iba a dar en 6 horas, vos pusiste 24 horas, ¿te acordás? Sí. Fue lo que hablamos acá. Estamos grabando las clases. Yo bajé un programa nuevo y voy a grabar las clases. Hoy empezamos tarde porque justamente este problema que tuve de internet, pero la idea es grabarlas y subirlas para que las puedan volver a ver las discusiones, ¿sí? Así como hoy les mandé al grupo el uso del Pinterest y del Padlet, que son 2 aplicaciones con las que me interesa, sobre todo el Padlet, trabajar con los alumnos para las producciones, porque es una aplicación muy, muy versátil para interactuar con ellos. Y yo hice trabajo cuando hice la maestría y te permite fácilmente crear y poner en un tablero y verla y evaluar el crecimiento y poner Así que eso tenemos que saberlo usar todo, por eso yo hoy les subí el video. No es muy largo, no hace falta que lo vean todo, pero con que vean la parte de Padlet, con eso alcanza. ¿El Padlet y cuál más, profe? Pinterest es el otro, pero el Pinterest es para subir imágenes, memes, pero el Padlet se pueden subir producciones. Uno sube el tablero y cada alumno va y genera una producción y puede escribir, subir un archivo, poner un link y generar algo propio en ese tablero, y después nosotros lo evaluaríamos. Ahí hay que poner bien las pautas de evaluación y todo, pero es interesante para trabajar así en forma interactiva, ¿no? Son aplicaciones de fuera del campus que por ahí son más entretenidas. Permite otra creatividad, eso después lo vamos a ver. Sí, tengo entendido, profesor, por una compañera que está cursando bioética. Rodrigo, ¿cómo andás, Rodrigo? Bien, profesor. ¿Cómo anda ese bandoneón, Rodrigo? Bien, como siempre. ¿Nos dejás que subamos? Tenemos que subir el video que hicieron Fumando Espero, lo vamos a compartir para que lo vean tus compañeros. Bueno. Como producción. Bueno. Sí, contame, sí, disculpame que te interrumpí. No, le decía que en bioética están utilizando esta aplicación Padlet para... Lo sé por una compañera que está cursando la materia. En el campus virtual de bioética lo están aplicando eso. Y es muy fácil de usar porque uno comparte el tablero que se genera, abajo tiene un lapicito, cliquea en el lapicito y aparece un tablero donde cada uno escribe. Inclusive hay algunos que son muy interesantes. Yo quería hacer una línea de tiempo que no pude hacerla, donde cada uno puede compartir, por ejemplo, la evolución de la salud permite hacer una línea de tiempo y colaborativa. Hay uno que es un mapa, donde se podría presentar cada uno poniendo en el mapa de dónde nació. O sea, hay algunas cuestiones interesantes que se pueden hacer. Claro. Pero... Quería decir una cosita nada más para cerrar el tema de la autoevaluación. Un tips, nada más, en mi caso me sirvió el hecho de tener los apuntes, el material bibliográfico, impreso. Yo hice el examen teniendo el material en mano y eso me resultaba mucho más práctico al momento de ir resolviendo las preguntas, que yo cuando comencé las primeras 5 preguntas no iba al material, directamente las iba tratando de razonar las respuestas y encontrar la respuesta correcta y vi que me demandaba mucho tiempo eso. Y después empecé a aplicar a partir de la pregunta número 6, leía la consigna, veía la página donde hacía referencia, iba al material y eso
me ayudaba a mejorar el rendimiento y poder llegar Bien, bien a tiempo. bien. No, y además fijar el concepto, ¿no? Claro, claro. Yo al principio trataba de resolverlo sin ir al material, pero por ahí vi que me demandaba más tiempo. Es decir, cuando llegué a la pregunta 5 y miré el tiempo, iba en 22 minutos, me quedaba en una cosa así. Con lo cual enseguida calculé que no iba a llegar. Entonces opté, eh, tenía el material ahí a mano al lado de la computadora y cada pregunta que iba encontrando automáticamente iba enseguida al material y eso me permitió poder resolverla, como decía el profesor Núñez, en Está menos bien. de un minuto, a pesar de Colaborativo. haberlo tenido leído el material, porque si uno se quedaba con el PowerPoint solamente sin leer el material bibliográfico, era imposible, digamos, porque Está uno bien. no tiene, eran preguntas por ahí bastante finitas que uno mínimamente una lectura del material tenía que tener. No, y además sin imprimir el material ustedes pueden tener los archivos abiertos y desde el Alt-Tab cambiar del cuestionario al archivo, porque acá había referencia a páginas específicas. Yo entiendo que por ahí uno no tiene la Claro. memoria para... Pero, bueno, está bien. No, después hay una situación que me sucedió que tal vez se me pasó a mí y no me di cuenta, pero yo iba revisando bien pregunta por pregunta, cuando a las 8 de la mañana, es decir, a partir de ese momento que estuvo el resultado del examen, hubo una pregunta que no tenía ninguna respuesta tildada como opción, como que se me hubiese pasado a mí tildar una. Y me pareció raro porque yo iba revisando bien todas las preguntas. No sé si por ahí fue un error mío, tal vez se me pasó, o el sistema no me lo A tomó veces eso, el sistema pero fue falla. una sola pregunta nada más. Es la primera referencia que tengo a esa situación. De todos Hola. modos no me afectó en la nota del examen, pero fue algo que me llamó la atención nada más. Tal vez fue un error mío y no se me pasó. Ujú, Profe, a mí me pasó lo mismo. ujú. Profe, a mí igual me pasó lo mismo, habla Carolina. Sí, bueno, pero no hay, a lo mejor en el total del campus, pero tienen que fijarse bien antes de... Yo no sé si ustedes cuando termina el cuestionario, si cuando termina el cuestionario dice, claro que no les permite volver atrás, pero hay que fijarse bien, cliquear bien, porque puede ocurrir estas cosas. Claro, claro. Yo no, en mi caso nunca intenté volver atrás. De las preguntas creo que las tandas eran de 5, me parece, Sí, yo lo de cada organicé con página. tandas de 5. ¿Les Eran parecieron muy 5 largas preguntas, las entonces, tandas? Lo hubiera podido, si ustedes dicen que lo hubieran podido con tandas de a 2, hubiera sido más fácil la lectura. Yo como eran sí, a tantos, lo mí organicé eso de a no, la verdad que 5. no me afectó, digamos, que sea de 5. Me resultó raro nada más porque yo me tomaba el trabajo de revisar bien cada pregunta y ver la respuesta que tildaba. Entonces cuando terminó y obtuve el resultado, me pareció raro encontrarme con una pregunta a la cual no tenía ninguna respuesta marcada. Pero bueno, fue un detalle nada más, no me afectó, digamos, aún así lo logré aprobar, pero me pareció raro nada más. Está bien. Bueno, vamos igual para el tema de la clase, para no ser demasiado largo la conectividad. Le decíamos que el tema que vamos a subir a partir de ahora en un ratito tiene que ver con salud mental y consumos problemáticos. Lo hicimos en una sola clase para, como veníamos también hablando, de tratar de favorecer la mayor accesibilidad posible y no dar la clase. La idea de ahora es que charlemos como una especie de introducción, que sepan cómo está organizado. En esta clase lo que tratamos de hacer es poner más material audiovisual. Hay de lecturas, pero hay menos lectura que en la unidad anterior. Tienen algún par de cosas para leer, 3 o 4 creo. No son muy largas. 2 de ellas son la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial. La Ley Nacional sí es un poquito más larga, no es que la idea que se sepan los artículos de memoria, pero sí hay algunos puntos de la ley que son de muchísima importancia. Y
y sobre todo les recomiendo que puedan seguir la serie, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vean el material como a medida que va, digamos, que lo van viendo, ¿sí? No quiere decir que lo tengan que ver de una, pero sí que no lo salteen porque tiene como cierta lógica esa cuestión. Hay de todo, ¿no? Van a encontrar desde grabaciones nuestras, haciendo comentarios, aporte de las residentes, material que tiene que ver con documentales. Hay un PowerPoint comentado sobre algunas cuestiones. Puede ser que se les hagan largo, o sea que yo les diría que empiecen a ver todo esto lo antes posible. Todavía no tenemos definido del todo cómo lo vamos a evaluar, lo vamos a resolver esta semana, pero sí la evaluación de eso va a ser después de el horario de consulta que ponemos el viernes que viene, que sería como para sacarse las dudas y aclarar el material que está ahí, ¿sí? Pero tratamos de hacerlo un poquito más dinámico, porque bueno, esta unidad particularmente daba para eso, ¿sí? Díganos si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, espera, que para el lado que disparate corremos, Núñez. Yo para llevarte la contra nomás, viste que es. ¿Viste? Están todos de acuerdo, pero después Sí, después. queremos preguntas. Tendrían que decir, somos alumnos, queremos preguntar. Somos alumnos, queremos preguntar. Decía, particularmente a nosotros nos interesa mucho esto, que si bien va a haber mucho material, quizás no tanta lectura, pero sí mucho material, porque, al menos en mi opinión, ustedes no van a ver salud mental a lo largo de la carrera. Y como le decíamos al principio, creo que por ahí Gabriel, desde la experiencia como médico y pediatra, sabe que muchas de las consultas, mucho de la demanda que llega a un centro de salud o al hospital, ni hablar con las infancias, tienen que ver con cuestiones que hacen a la salud mental, ¿sí? Y que la intervención en salud mental no tiene que estar desde un especialista. Hace falta un especialista como en todo, digamos, como en toda práctica de salud, pero uno, posicionándose de determinado lugar, sabiendo determinadas cosas, se puede y se tiene que intervenir. Es más, esto es lo que pide la OMS, ¿sí? Que en el primer nivel sean los mismos médicos generalistas, los mismos médicos del sistema primario que puedan intervenir, resolver, saber categorizar y hasta saber cómo derivar determinadas cosas que es lo que se presenta. Y le decíamos, tanto la OMS plantea que es casi el 40% de las consultas que hacen a la salud mental lo que concierne ahí. Denme un segundo que no sé quién será. Yo voy a hacer un comentario, porque me pasó como hecho anecdótico y me parece interesante. Me llaman hace un mes más o menos, están haciendo los conversatorios desde la cátedra de... no me acuerdo cómo se llama. Y me dicen que quieren que yo haga de presentador, que Gustavo González iba a ser de coordinador, pero querían que yo haga de presentador del conversatorio de salud mental. Yo esto creo que le conté a Núñez. ¿Y qué fue lo primero? Lo primero que le puse, pero así salió, no es mi tema, pero no tengo problema. Y me quedó picando en la cabeza, ¿no? Y digo, ¿cómo que no es mi tema? Yo soy pediatra. Lactancia materna, apego, consulta de los padres. La primera consulta me la hacen a mí. Promoción y protección de la salud, de salud mental, como pediatra. Y yo, que me la paso, y salud integral, lo primero que me surgió cuando leo el mensaje es ponerle no es mi tema. Yo creo que lo había hablado con Núñez. Y nos pasa, a mí me pasa, por ejemplo, yo ahora me acuerdo una anécdota con Núñez también, que nosotros cuando estábamos en los centros de salud recibíamos consultas. Doctor, me manda la maestra porque el nene no se queda quieto, doctor, me manda...
Bueno, uno llega al interrogatorio, le pregunta si pasó algo en la familia, qué es lo que hace el chico, cómo es la maestra, hablamos con la maestra. Y yo trataba de mandarle lo menos posible porque el pobre Núñez estaba loco ahí en kilómetro 5, atajando todas las... Y un día viene una mamá, vos te vas a acordar, viene una mamá y me dice, no, doctor, porque el nene, qué sé yo, y me asomo y lo veo al chico que está en el piso haciendo esto, amacándose, lo que se llama rocking. Y le digo, señora, espere un minutito. Y ahí lo llamé a Núñez. Mirá que yo no le derivaba. Y le digo, mirá, Cevita, me pasa esto y esto. Dice, mándalo. ¿Te acordás? Que el tipo la echaba a la mujer y al pibe de la casa y le dijo que se iban a tener que morir de hambre porque él no les... Y el pibe tenía terror. Sí. Entonces, ¿cómo que la salud mental no es lo mío? Ahora, está presente en todos lados. Y nosotros tenemos 20 horas de psiquiatría durante el quinto año, que no es salud mental, es enfermedad mental. Yo no sé si ustedes, si los residentes y los de salud mental comulgan con mi idea, pero psiquiatría es enfermedad mental. Y no tenemos este espacio para la salud mental que yo creo que enriquece a nuestra cátedra el poder dictarlo desde acá. Y es un momento en el que ustedes tienen que aprovecharlo porque no lo van a volver a ver en otro momento. No lo van a volver a ver en otro momento. Y decíamos, y es esto, ustedes tienen 20 horas de psiquiatría en su carrera, y de vuelta, la psiquiatría es una de las partes de la salud mental, porque la salud mental es algo interdisciplinario, no solamente por las especialidades de salud mental, sino por un montón de saberes que hacen al campo. Hay algo que digamos que también hace a salud mental y hace a uno de los principales principios, parezco Macri, principales principios. Aguante Mauricio. Mauricio de Núñez, te vamos a decir. De los principios de la salud mental que hoy por hoy hacen al consumo problemático de adicciones, pero ahí desde el observatorio tenemos una cátedra que es interdisciplinaria, que es en realidad un seminario optativo, pero que a los que quieran profundizar en algo de esto durante el grado, está bueno que lo puedan hacer, que también lo hacemos con Humberto Lovecchio, que es también otro amigo de la casa. Pero bueno, para hacerlo más dinámico, porque vamos como 45 minutos y si no lo vamos a hacer muy monotemático, ¿qué saben ustedes de salud mental? ¿O qué les suena salud mental? Bueno, no sepan tanto, che. No hay un valiente que sea capaz de decir... O valienta. Valiente no, es el E, termina en E, así que es valienta o valiento, es valiente. Pero es como presidenta, yo la escuché a... Ah, bueno. Que se anime a decir qué es la salud mental, si existe la salud mental, si es una parte de la salud integral, si la podemos tratar sola. Hola. Hola, bien. ¿Qué pasa? ¿Quién? Para mí, salud mental es como tener un equilibrio en el bienestar psicológico. Loana, ¿no? Sí, Dickerson. Loana Dickerson, está bien, porque no acerqué el mouse para saber quién era. ¿Algún otro tiene alguna otra opinión sobre lo que es la salud mental? Bien, Loana. Bien, Loana, por animarse, además. Con las definiciones después va a trabajar Núñez. Yo lo que hago es de maestro de ceremonia acá. Matías, ¿vos querés comentar algo? Matías Maldonado tiene el micrófono abierto.
¿Algún otro? Ahí lo cerró, parece que no quería decir nada. ¿Algún otro que tenga una idea o que quiera hacer un aporte sobre lo que piensa que es la salud mental? Buenas tardes, profesor. ¿Quién Gabriela soy. habla? Ah, Gabriela, sí. Bueno, yo, en mi opinión, tal vez podríamos decir que salud mental es aquel estado en el cual la persona psicológicamente se encuentra estable, por ahí. No sé, me da esa sensación, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero bueno, por lo menos comparto, aunque sea un error para aprender. Es que el momento de aprender, ¿ustedes saben lo que es un error? ¿Tienen idea de lo que es un error? ¿Alguno lo puede definir? Un error es un hecho cuyas consecuencias no son las que nosotros pensamos. A ver, entonces, si yo no reveo ese error o no me dicen, las consecuencias de mi acto van a volver a ser negativas o no de acuerdo a lo que buscaba. Entonces, el compartir, el equivocarnos en conjunto y sobre todo en una clase en la que estamos para aprender, es positivo para todos, para el que comete el error y para el que escucha y dice, yo esa no la voy a hacer. Así que muy bien, Gabriela, necesitamos valientes que cometan errores, sobre todo de la palabra acá, que no, Para ¿sí? mí tiene que ver con lo de salud mental, tiene que ver, bueno, con sentirse Paula. en equilibrio con, sí, Paula, sentirse en equilibrio con uno mismo. A veces pueden ser problemas porque, bueno, no sé, tenés problemas hormonales, puede estar relacionado con presiones sociales, con presiones propias que llevan a que vos no te sientas en equilibrio socialmente con el otro, ¿no? No sé. Unos dijeron equilibrio, otros dijeron equilibrio psicológico. ¿Qué más? Bueno, yo creo que la salud es ¿Quién? equilibrio. Que se presente. ¿Quién habla? Alba, Yo porque me tengo que andar buscando la palabra. Alba. claro. Alba Castrillo. Muy bien. Bueno, Contá, Alba. yo creo que la salud mental es un equilibrio tanto emocional, psicológico y social, ¿no? Que va a afectar cómo nos comportamos, lo que sentimos. Creo que es un equilibrio entre eso. También podríamos decir que, aludiendo a la prevención que ya vimos, que la tomábamos como una capacidad exclusivamente humana, podemos decir que es una capacidad que el agente de salud debe darle a la persona para que él pueda afrontar las distintas cosas de la vida y poder tener una mejor calidad en la salud. Son ideas interesantes y me parece está buenísimo partir desde esto. No sé si alguno tiene alguna ¿Algún otra idea resi de no esto. puede dar su opinión, che? ¿Alguno de los Es que resis? justamente, no sé, porque no veo todo, no sé si siguen Silly Ro. ¿Están ahí? Digo, Acá la hay otra una vez leí el B que no chiste sé si era Bárbara. que hacer esto es como estar en sesión de espiritismo, ¿no? Diciendo Ro, Sil, ¿están ahí? Sí. ¿Nos escuchan? Déjanos una señal. Me parece que se fueron. Golpeen 3 veces. Yo estoy acá. Muy bien. Bárbara está acá. ¿Tengo que golpear? No, está bien. Está bien. No, porque digo, me pareció interesante esto, cómo hay en el último tiempo cierta esta idea de, así como decía antes, que la psiquiatría no es solamente la salud mental, la psicología tampoco. Entonces, como Silly y Ross son las trabajadoras sociales que estaban acá presentes, quería ver, digamos, justamente qué hacían de estas primeras dos definiciones que asociaban lo mental a lo psicológico, ¿sí? Entonces, cómo es que la salud mental es un campo heterogéneo, es decir, que es un campo que está con múltiples cosas que no puede ser abordada solamente desde una disciplina, por eso es interdisciplinario y hay algo que marca las leyes, tanto provincial como nacional de salud mental, de que tiene que ser abordado interdisciplinariamente, que ninguna disciplina por sí misma basta para poder trabajar en este campo amplísimo y complejo, ¿no? Pero por eso creo que no estaban.
Digo, era como esto, ¿no? Para entender esto, la salud mental tiene que ver con esto, que tiene que ver con factores sociales, culturales, psicológicos, orgánicos, vinculares. La verdad que es complejísimo, ¿no? Desde eso. Y, y siempre es importante no tener esa reducción. Lo otro, digamos que una de las palabras que creo que más estuvieron dando vueltas, es esta cuestión de estar en equilibrio. Bien. Y acá es donde la cosa se pone más compleja, ¿no? No sé, Bárbara, si querías decir algo. Bien. No, estoy Dale, atenta, dale, escuchándolos. dale. Yo para no pisar a la gente, cuando quieras comentar, comenta nomás. Es para dar el presente. Sí. Está. El problema es este, ¿no? Cuando alguien habla de un equilibrio, lo que tenemos que pensar es quién pone ese equilibrio, ¿no? ¿Quién dice que es lo equilibrado? Quizás la propia persona. Podría ser. Lo que es interesante es que la salud mental es un campo, yo no sé, yo creo que ustedes no ven historia de la medicina. A mí siempre me parece bastante interesante ver algunas cuestiones históricas porque le da cierto sentido, ¿no? Y no sé si ustedes saben, pero bueno, la medicina empieza con los griegos, cuando creo que, corregime Gaby, por ahí vos sabés un poquito más, creo que era Hipócrates, ¿no? El que piensa Sí, establecer Núñez. de que los problemas de salud respondían a causas mortales y que no eran influjo de los dioses sobre los humanos, Sí, los ¿no? humores, sí. Bien. Digo, ahí, quieran o no, de alguna manera la medicina nace robándole algo que pertenecía a un campo de la religión. ¿Sí? Denme un segundito. Tengo una emergencia. Andá que yo sigo. Cuando es la historia de la medicina es muy interesante. Nosotros este año, por las características de la cursada, no hemos insistido en lo que es o en lo que fue la evolución desde la religión hasta, ¿sí? Lo que implica, algo yo hablé de la multifactoriedad, de cuando se hablaba, eso yo creo que en la primera clase hablábamos de que en un principio era la relación agente-huésped, a posteriori fue agente-medio ambiente-huésped, y después hablamos del campo de la salud. Bueno, previo a eso, se hablaba de una relación entre el sujeto y los humores, ¿no? Y se hablaba de la relación entre el sujeto y su Dios. Por ejemplo, hay historias que cuentan que los españoles no se bañaban. Los españoles en la época de la conquista, no quiero ofender a nadie. Pero ¿por qué no se bañaban? Decían que con el agua caliente se abrían los poros y al abrirse los poros entraban los demonios. Por ejemplo, dicen que Isabel la Católica se bañó 2 veces, cuando nació y cuando se casó. O sea que había una relación entre la enfermedad y un castigo divino. ¿Sí? Eso nosotros en algún momento lo vimos. Te dejo, Núñez, que sigas en lo tuyo. Bien. Le decíamos que la medicina parte o tiene su origen robándole un campo de lo humano a algo que pertenecía a otro poder, ¿sí? Porque la religión, como todas las religiones, sean griegas, romanas o las que fueran, o brasileras, digamos, se quita un campo a algo que determina eso. Y la salud mental sale, digamos, cuando la medicina le roba cierto campo del saber al derecho. Antes, este equilibrio, ¿no? El decir quién estaba bien y quién no, era algo que lo determinaba la justicia, ¿no? Cuando alguien no estaba bien, había un juicio,
se le decía juicio de interdicción, se le sigue diciendo, entonces a alguien se lo declaraba insano, se lo declaraba loco y tenía que ser apartado de la sociedad para cuidar a la sociedad de esa persona que estaba loca. Así es como actuaban. Entonces en las cárceles iban a ver las personas que hoy podemos entender como criminales, enfermos mentales, algunas patologías orgánicas que tenían que ver con ciertas debilidades mentales también. Y después de la Revolución Francesa, ¿no? Justamente cuando se empiezan a pensar los orígenes de los derechos humanos, hay quien es el padre de la psiquiatría, que es Pinel, que establece que lo que le pasaban a esas personas no eran otra cosa que una enfermedad y que esa enfermedad podía ser tratada desde la medicina. ¿Sí? Así nace la psiquiatría. Poniendo sobre un saber que tenía que ver con la conducta, que tenía que ver con la relación con el otro, un saber ahí que no era el saber jurídico. ¿Sí? A eso se lo conoce como metáfora jurídica, y es que a un mismo fenómeno, desde campos del saber distinto, se le da otro sentido totalmente diferente. ¿Sí? No es lo mismo que alguien que hace algo sea un delincuente a que sea un enfermo. Es más, hoy por hoy es algo que se sigue discutiendo muchas veces sobre la imputabilidad o no de alguien en cuanto a si es enfermo o no. ¿Sí? Es algo que va a estar todo el tiempo presente. Bien. ¿Por qué? Porque la cuestión de la locura y la cuestión de la salud mental están muy enlazadas, pero no son lo mismo. ¿Sí? Esto es lo más complejo. Digo, por ejemplo, hagan este juego de memoria, a ver si ustedes se recuerdan cuándo fue la última vez que le han dicho loco o loca, y Sí, cuándo ya fue la sé, última vez Claudia, que que ustedes está le como loca, dijeron a discúlpame, alguien loco o loca. pero yo hoy no me ¿Sí? pude Eso es dedicar algo que porque hay generalmente 3 se mesas de utiliza examen, para estamos con la PFO, si no lo hubiera hecho yo por eso. marcar que las Pero cosas no que hay uno hace apuro, no vos tiene cuando sentido. ¿Sí? lo tengas me Seguramente lo lo han mandás y yo pensado se lo mando a cuando Secretaría le han Académica, escrito, ¿sí? le han contestado un mensaje de algún ex, seguramente. Porque cuando alguien hace algo que no está esperado, que no es lo esperable, que no es lo que el otro espera de mí, generalmente se apela a dos calificativos: o estás en loco o estás en pedo. ¿Sí? Son como las dos formas paradigmáticas de personajes o situaciones donde uno no responde de sí. Y es algo que está presente y es motivo de discusión todo el tiempo. El punto es que el campo de la salud mental, y por un proceso muy largo y de muchos años, pasa de ser algo que tenga que ver con regular conductas de las personas a pensarlos en términos de bienestar. ¿Sí? Y donde hoy por hoy eso también se discute sobre, bueno, hasta dónde es que el bienestar propio incide o no incide sobre el otro, ¿no? Como decían recién, bueno, para mí la salud mental es sentirme bien conmigo mismo. Bueno, pero hasta dónde a veces sentirme bien conmigo mismo no está interfiriendo en la vida de alguien más, ¿no? Si ustedes han vivido en familia, si ustedes viven en familia ahora, si ustedes tienen pareja, si ustedes tienen hijos o lo que fuera, se sabe que convivir con el otro no es algo sencillo ni mucho menos. Y el campo de la salud mental tiene que ver con un bienestar, pero también tiene que ver con una articulación con el otro. ¿Sí? Donde esto forma una cadena o forma una articulación que está todo el tiempo presente. Y a ustedes, como futuros agentes de salud, les van a pedir que intervengan al respecto. ¿Sí? Gabriel, seguramente, y con Gabriel tenemos, como esta anécdota, tenemos un montón de anécdotas, y sobre todo a los pediatras, ¿no? Que son a los que los llaman a que pongan al orden, generalmente a los niños. ¿Sí? Si hay una función que tiene la gente de pediatría, es llevar orden y ser la palabra de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que el pediatra dice en relación a cualquier cosa. ¿Sí? Y en relación a cualquier cosa es hasta cuándo se le da la teta a un niño, que es un tema de salud mental, cómo hace caca, cómo duerme, cómo hace caso, cómo hay que castigarlo, si aprende o no aprende, si me hace caso o no hace caso, si duerme o no duerme,
cómo duerme, si duerme conmigo, no duerme conmigo, no me deja dormir, está jugando todo el tiempo, no juega nada, dibuja, no dibuja, todo eso que tiene que ver con las Decíselo formas vos, que... Gabriel, porque a mí no me hace caso. Sí. Y Se eso ha está cortado el todo sonido presente. y O la sea que imagen. una definición que pareciera y que como la que dice la OMS, ¿no? Que la salud mental es estar en Mandale un WhatsApp, equilibrio decirle, che, boludo, consigo responde. mismo y con el entorno, y además creo que la OMS, si no me acuerdo mal, dice algo de ser productivo, que esto es algo bastante a discutir, y que el otro día justamente lo estaba hablando con una periodista de un texto que estábamos leyendo, de que hay una característica en la época que llama a la productividad plena y absoluta todo el tiempo, ¿no? Para que lo entiendan de esta manera. Varios de acá fuman, ¿no? Sí, pero Algunos profe, fuman. sí, Bien. ¿Qué dice la cajetilla de cigarrillos? que provoca cáncer. Bien, que enferma. Trabajar también enferma, pero tampoco yo todavía no veo ningún cartel en la puerta de mi trabajo que diga trabajar produce daños a la salud. Hay un montón de cosas que producen daño a la salud, ¿sí? Estar en pareja produce daños a la salud, no estar en pareja produce daños a la salud, tener hijos produce, ser rico lo produce, estar trabajando lo produce, estar desocupado también. Bueno, es recontra complejo el tema. El tema es que toda esa complejidad muchas veces llaman a los agentes de salud a ser reguladores. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es esto, una cosa es que a nosotros nos llamen a esa regulación y otra cosa es que nosotros creamos que eso se puede regular. Bien. Ahí aparece la ley de salud mental. Complejo. Que es algo además histórico, porque lo que hoy se define como salud mental no es lo que se definía hace 15 años como salud mental, ni hace 50, ni hace 100, ni hace 200, donde el concepto de ni siquiera de psiquiatría existía, y establece que no hay, digamos, que no hay un único saber que pueda regular y que antes que el saber profesional, lo que está antes de todo eso son los derechos de las personas. ¿Sí? Entonces lo que cambia la óptica, y por ahí María acá lo puede ilustrar un poquito mejor, no es lo mismo querer regular la vida de alguien que poder intervenir para pensar la vida de alguien como en términos de salud. Digo, no es lo mismo pensar, bueno, ¿cómo puedo pensar el bienestar con vos? O cómo puedo pensar formas que no te sean tan perjudiciales o tan dañinas para tu vida, a que vos hagas lo que yo te digo porque yo soy el que sabe. Bueno, la ley de salud mental viene a poner una cota, o al menos lo intenta, a eso que antes era solamente dependía del saber de un profesional. Entonces, si un profesional, generalmente un médico, psiquiatra, decía que vos eras insano, vos ya dejabas de ser persona. Y si eras insano para toda la vida. Y nada de esa insanía iba a poder cambiar, no importa lo que vos quieras. ¿Sí? Vos ya no ibas a poder ni administrar tus bienes, ni trabajar, ni casarte, ni votar, ni nada por el estilo, porque simplemente vos no eras una persona que tuviera la capacidad para hacer eso. ¿Sí? Digo, tan amplio y tan complejo es el campo de la salud mental que es una de las pocas prácticas que hoy por hoy permiten, por ejemplo, privar de la libertad a alguien. ¿Sí? Hay dos maneras, ¿no? Con un juicio, ¿no? Que el Poder Judicial digan que vos no tenés derecho a ejercer tu libertad, o que un equipo interdisciplinario de salud mental diga que por tal motivo vos, y antes lo que podía ser permanente, hoy al menos momentáneamente, no podés, no podés gozar de tu libertad, o hay ciertas cosas que este equipo dice que no hay. Digo, esto que parece que fuera tan normal es un ejercicio de poder muy grande y muy absoluto. ¿Sí? Muy, muy, muy grande. María, no sé si querías...
aportar a algo de esta idea de la interdicción entre el derecho y la salud mental? Seba, ¿me hablaste a mí? Porque no escuché si era que me nombraste a mí o Sí, a sí, Bárbara. te decía que estaba justo hablando de esto de la cuestión de la ley de salud mental y cómo toda esta cuestión del ejercicio de los derechos viene a poner a cierta cota a este poder grande que han tenido siempre los profesionales en relación a la libertad del otro. Sí, un poco hacer ahora, para hacerlo sintético, que tomen nota de lo que van a ir viendo cuando se habilite el material, pero estas cuestiones que tienen que ver con el saber poder, que vos lo anticipaste y acá en la clase también, con la obra de Foucault, entre otros, y que siempre se ha disputado, ¿no? Entre el saber, o sea, la religión, el saber médico y el saber jurídico o las leyes, y sin hacer una historicidad del asunto, que están todos invitados a leer estos textos, que son súper interesantes, y son son clásicos. Los grandes cambios que tienen que ver primeramente con la ley de salud mental y luego con el código. Nosotros estamos acostumbrados a decirle nuevo código porque, bueno, yo al menos estudié y me recibí con el viejo Código Civil, entonces para mí es nuevo a pesar de que ya no es muy nuevo. Las modificaciones son del año 2015, lo que introduce tiene que ver con cambiar las cuestiones en torno a la capacidad. Esto es central a la hora de lo que establece básicamente nuestro Código Civil que regula nuestras vidas, es que se presume que la capacidad es plena, o sea, las personas humanas, como nos llama el código, tenemos presumiblemente capacidad plena, y restringir esa capacidad sería una cuestión excepcional. Y esto lo que viene a proponer es un cambio muy grande. Siempre me da la sensación de que cuando decimos cambio muy grande pareciera como que es algo que ya sucedió, pero bueno, siempre está sucediendo. De hecho, en todas las discusiones más teóricas y más de los procesos y de las intervenciones se habla de eso, de que se intenta atenuar y en algún punto compensar o armonizar los saberes hegemónicos, y siempre hay un tira y afloje, siempre es una tensión. Pero bueno, lo cierto es que la ley propone esto, el código lo retoma en su articulado. Dos cuestiones centrales que me interesa anticiparlas porque lo van a ver en el material, que tienen que ver con la presunción de la capacidad plena. Esto voy a hacer una pequeña perlita, pero bueno, no hasta hace mucho tiempo las mujeres también éramos incapaces de derecho en varias cuestiones, sobre todo en la administración de los bienes, incluso en el sufragio. Hoy lo cierto es que nuestro sistema legislativo presume que somos todos capaces y esa incapacidad tiene que ser determinada de manera excepcional. La otra cuestión que es esencial en estos cambios es la del criterio interdisciplinario. El criterio interdisciplinario, que ya sale de la ley, lo retoma el código y lo retoma el código específicamente. Y específicamente habla de que es una garantía, o sea, el criterio interdisciplinario actúa como una garantía del tratamiento de estas cuestiones. Está en diversos artículos aclarados y esto refuerza muchísimo lo que la ley
propone en la práctica. Y la otra cuestión tiene que ver con el sistema de apoyos, que también lo propone el código y que esto cambia muchísimo a estos institutos que hablabas vos, de interdicción, de curatela también y demás, que hablan de que se establecen, o se pueden establecer sistemas de apoyo de diversas composiciones, o sea, pueden ser familiares, pueden ser personas que lo hagan de manera remunerada, puede establecerse incluso con algún abogado, algún administrador específico, pero el sistema de apoyo viene a suplir las cuestiones por las cuales se determina que esta persona no puede realizar algo. Es decir, que no es un incapaz, sino que tiene ciertos impedimentos que le permiten hacer una determinada acción. Quizás, por ejemplo, no puede acercarse a retirar plata del cajero, pero tranquilamente puede disponer si quiere vender una propiedad o no. Entonces, lo que viene a hacer el sistema de apoyo es justamente establecer el suplemento para llevar adelante las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la vida. Sí. Paula, creo que querías decir algo. Enero, febrero, hasta que me llegue la vacuna. Quería hacer una consulta más que nada, porque Que si no bien las creemos. leyes están establecidas y hay organismos que ¿Pero quién nos regulan dio todo esa esto, noticia? a veces Alberto. las Bueno. condiciones, no sé cómo explicarlo, pero tengo conocidos, amigos que han pasado por situaciones, qué sé yo, en el caso de los chicos, de tener chicos en tránsito para no llevarlos a un centro de menores, en donde los hogares están mal porque no se tienen problemas de adicción, problemas de violencia y demás, y no los pueden sacar de sus hogares o alejar de sus padres o de sus abuelos porque la ley no lo permite. Siempre busca la reinserción y que se armonice la familia. Y bueno, eso no sé cómo se regula eso, o sea, si todos los hechos, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, dice que no son aptos, ¿por qué siempre tienen que volver a esos hogares a pesar de lo que el menor, en este caso que tengo 2 casos conocidos cercanos, deben volver a esas casas? Sí, perdón. No, hay situaciones que por ahí son anecdóticas. A mí me da la impresión que lo que habla María y Núñez hablan de lo general. Cuando se habla de derechos, se hablan del código, hablan de lo general. Y después sí hay situaciones que son anecdóticas que en la situación individual se pueden resolver o no. Yo no sé, María, ¿qué opinás de eso, Núñez? Lo que sucede es esto, es decir, de vuelta, cuando decimos que el campo de la salud mental se articula con el derecho y es complejo, es esto, ¿sí? Lo que está y los que trabajamos en esto, y digo, y es una idea con la que uno se tiene que hacer y no es sencillo, pero lo primero que tenemos que hacer, la gente que trabajamos en salud mental, es creer que sabemos qué es lo que está bien. Porque cuando nosotros creemos que sabemos qué es lo que está bien, estamos al borde del fascismo. Y estar al borde del fascismo te puede dar la ilusión de que hay soluciones muy prácticas y muy finales, para jugar con esa palabrita, que en realidad es esconder los problemas abajo de la alfombra. ¿Sí? Esto, por ejemplo, de que ya no haya instituciones, y pasa, por ejemplo, para las cuestiones de niñez, y pasa sobre todo para las cuestiones de adicciones, ¿no? Digamos, por ahí para sacarlo un poco de la niñez, que es un tema mucho más sensible, pónganlo con el tema de las adicciones. Todos los que estamos trabajando en el campo de la salud mental sabemos que los lugares de encierro, ¿sí? Léase granjas, léase instituciones donde se internan las adicciones, sabemos que nunca fue una solución de nada, de absolutamente nada. ¿Sí? La incidencia de recuperados, ¿sí? Que estaban años de su vida, promedio, 2 años encerrados y aislados en una granja, creyendo que eso curaba una adicción,
tenía una incidencia de menor del 6%. Es decir, imagínense ustedes, ¿no? Un hospital, ¿sí?, que demanda un montón de tratamiento y le exige una renuncia enorme a una persona, como es tener que dejar su vida, sea por voluntad propia o por obligación, durante 2 años, y que tenga una incidencia de cura de solamente el 6%. O sea que tengo una institución que voy a meter 100 personas, de las cuales van a estar 2 años ahí encerrados, y solamente yo puedo curar al 6% de los que están encerrados ahí. Bueno, eso, que es un dato científico. Por el otro lado, no dejamos de recibir pedidos de la gente, ¿sí?, que ante un problema de consumo problemático, es uno de los temas que van a ver en esta clase, no reclaman, o cuando uno sale a escuchar los medios y los políticos, de que, por ejemplo, el problema es que en Comodoro Rivadavia no hay un centro de atención que no hay un, esto, como le dicen, como una granja, que no hay un lugar donde encerrar a los adictos. Bueno, esta cuestión de la libertad y los tratamientos es complejo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la cuestión de la salud mental está en la ilusión, ¿no?, de que apartar algo es curarlo. Y eso era la función que tenía el manicomio. ¿Sí? Y esto es algo que viene la ley a regular, pero no es que viene la ley a regularlo. Digo, la ley viene a regular eso porque además hubo un montón de trabajos en el campo disciplinario donde sabíamos que el manicomio no resolvía, no curaba a las personas, que las personas se curan o resuelven o mejoran en la comunidad, no en el aislamiento. A veces el aislamiento es necesario, pero en determinadas condiciones, y como decía María recién, en un tiempo especificado, ¿sí? Nosotros tenemos gente que ahora han salido de manicomios, de grandes manicomios que nunca hubo en Chubut, pero que en Provincia de Buenos Aires había, y que vivieron su vida encerrados en un manicomio. Porque sí. Digamos, no porque sí, porque había algo que empezaron ahí, pero hay personas que fueron internados a los 16 años en un manicomio y salieron ahora teniendo 50 gracias a una ley, y estaban encerrados porque no tenían otro lugar para estar. Bien, para no dejar de responder esta cuestión con que tiene que ver con la niñez, es complejo, y la verdad que decidir sobre la vida de alguien es complejo. Y si estos chicos, y no porque no haya cuestiones anecdóticas y puntuales, vuelven al hogar, es porque hay equipos que están trabajando en eso y que evalúan, o al menos no pueden evaluar, que esos niños no puedan volver ahí. ¿Sí? Es muy difícil. Nosotros no dejamos de trabajar con eso todo el tiempo. Pero también sabemos cuáles son las consecuencias que son más terribles de cierto obrar apresurado. Y de vuelta, y no porque ninguna institución de salud ni ninguna institución de justicia pueda resolver todos los problemas de todas las personas. Porque muchos de los problemas que hacen a esto son problemas que tienen con la humanidad, ser humano, convivir con el otro. A mí me gustaría responderle a la compañera, no me acuerdo quién fue que, no recuerdo el nombre. Paula. Nosotros personalmente y en la cátedra, los aportes que hacemos, tanto el material como las clases están armadas desde una perspectiva crítica de las instituciones. Pero a su vez, siempre intentamos hacer hincapié en esto, en cómo a partir de una construcción histórica, social, y siempre en contexto de tensiones y de lucha, hay pequeñas luces que propone o que va proponiendo el derecho, desde hacerlo exigible. Pero en ningún caso es mostrándolo
ni al Poder Judicial, ni a lo legislativo en el ámbito hospitalario, ni al Estado tampoco, sino como justamente al contrario, pensando en ustedes, tener las herramientas como agentes de salud que los consideramos del día uno en la carrera y debieran posicionarse ustedes pensando en un sistema que debiera ser modificado y justamente esa es la idea. Para darte una idea, Paula, en las últimas jornadas que organiza un organismo de Buenos Aires, que es un instituto muy grande de sociología, Gino Germani, se habla de esto, de que sí, más allá de los intentos y más allá de los 10 años de la ley, se sigue viendo que lo comunitario no termina de permear, que las políticas de la vida siguen siendo definidas por saberes hegemónicos. Y bueno, en el medio hay estos profesionales que intentan cambiar las cosas en el sentido y con las herramientas que se puedan. Ani, mira, te cuento, contraseña no tenemos y las cátedras salud de la comunidad, que es la que recién, la que estamos trabajando ahora con más intensidad, y bueno, pediatría 1 y 2, que ya estamos casi al final, pero de segundo año es salud de la comunidad. Así que si vos querés, yo te busco y te matriculo, pero si no, vos ponés salud de la comunidad, entrás y te matriculás. Yo ahora igual te contesto por escrito, pero ahora estamos justamente en una clase de salud de la comunidad. Pero dale, yo no tengo ningún problema, al contrario, un placer que trabajes con nosotros. O nosotros trabajar con vos. Sí, que son situaciones que, te vuelvo a decir, nosotros estamos de una manera u otra, todos en la cátedra acá, Gabriel, María y yo, son cuestiones que es casi nuestro quehacer diario, pero creo que también todos tenemos la experiencia de que las instituciones totales, como podían ser los orfanatos o como son los manicomios, las consecuencias son mucho más terribles, mucho más totales y generalmente muchísimo peores de lo que uno cree. Es muy difícil porque además, digamos, tenemos un Estado que está absolutamente recortado, ni hablar en Chubut, ¿no? Donde los servicios de protección y todo lo demás tienen todo el amparaje de la ley, pero después a la hora de la práctica creo que no por casualidad ni se termina de consolidar. Nosotros estamos acá con una residencia donde las chicas participan de esa residencia, pero que tardó 18 años poder instalarse en Comodoro Rivadavia. Digamos, estas cosas institucionales no son inocentes, ¿sí? Que por ejemplo la ciudad de Comodoro Rivadavia no tenga un servicio de atención primaria en salud mental, es decir, que pueda haber equipos en los CAPS, ¿no? Conformados por psicólogos y trabajadores sociales, como tiene el resto de la provincia de Chubut, no es casualidad, y eso hace a estas prácticas, ¿no? Sea en salud mental y en adicciones, sea en poder trabajar con los equipos, sea poder pensar la cuestión, como decía recién María, de darle esa impronta comunitaria, en definitiva, y donde lo que se juega atrás es una atención y es un poder, ¿sí? La verdad que es un poder muy grande, el poder determinar sobre la vida de las personas. Y lo que venimos los equipos y la ley y el trabajo interdisciplinario, sobre todo, tiene el objetivo de poder recortar ese poder, ¿no? Que es que es básicamente un derecho humano, ¿sí? Que ninguna persona venga simplemente porque puede hacer lo que quiere con la vida de otro. Dale, te esperamos, un placer que estén con nosotros y nosotros vamos por la tercera unidad, pero entrá y mirá desde el principio
todo lo que quiera, los cuestionarios, además, si querés que te habilite como Sí, no sé, profesor Sim, para ¿qué que querés? veas ¿Algún la comentario? edición ¿Alguna y que puedan ver, opinión? porque por ahí a los cuestionarios, eso no los va a dejar entrar como alumno. Ustedes, vos me avisás y yo te habilito como profesor para que puedas Profesor. entrar, ¿sí? Sí. Con derecho a edición, así pueden entrar y ver Sí, los no, materiales. quería comentar, me quedó pendiente de hoy cuando hablábamos del concepto de salud. Yo tenía acá guardado de cuando cursé el cuatrimestre pasado, Ciencias Sociales y Medicina, y vimos salud mental, una unidad con el profesor Gustavo González. Hubo una apreciación personal que cada uno teníamos que hacer en un trabajo práctico, y yo justo tenía eso, lo que pasa es que no lo quise interrumpir y me gustaría poder comentarlo ahora, es decir, leerlo, ¿no? Sí, dale. Era respecto a un material que él había aportado, y bueno, lo que yo puse en relación al concepto de salud mental era, dice, considero que el concepto de salud mental tiene que ver con las habilidades del individuo para sortear escollos en la vida y continuar, así como también desarrollar la capacidad del disfrute, aunque la situación que lo abarca no sea del todo satisfactoria. Esto dependerá de los recursos y potencialidades de cada persona, lo cultural e ideológico. También predispone al individuo la posibilidad de afrontar de forma cabal los conflictos que se nos presentan. Cada sujeto está dotado de recursos ante la adversidad, o el disfrute sabrá ponerlos en marcha para su beneficio. No existe un concepto de salud universal, todo depende del individuo afectado. Es una pequeña reflexión que teníamos que hacer al final de un trabajo práctico de salud mental. Está muy bien, está interesante. Y digo, más allá de que hay una definición de salud mental, ¿por qué ustedes creen que no puede, por lo menos en salud mental, no puede haber una definición universal de salud mental? Porque cada persona es diferente. Cada realidad es distinta. Exacto, cada persona es diferente y cada persona les diría que es hasta diferente en el momento en que se encuentra. ¿Sí? Y en realidad es lo que nos pasa todo el tiempo al revés. Todo el mundo vive una vida definiendo que la manera de vivir la vida es la que yo tengo y la mayoría cree que es la mejor, y a partir de ahí establecer cómo es que los demás deberían vivir la vida, ¿no? Se llaman amigos, básicamente, que son los que te dicen a vos cómo tenés que hacer las cosas. Y familia, y la madre sobre todo. Pero es eso. El punto es, una cosa es yo decirle a mi amigo qué es lo que yo creo que tiene que hacer, porque la relación es de amistad, ¿no? Es de par, y otra cosa es que nosotros entendamos como agentes de salud ese poder enorme que tenemos. ¿Sí? Que lo que nosotros como agentes de salud decimos tiene otro peso. Y si nosotros lo ponemos a plantear desde un no saber y desde algo que quizás por ahí podemos ampliar un poquito cuando demos las clases de educación sexual integral, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Digo, la sexualidad es un campo que está atravesado por la ley, está atravesado por la salud mental, está atravesado por la propia historia del sujeto, y todos creemos que sabemos cómo es que hay que hacer eso. ¿Sí? Y encima estamos en una época donde estos odios están retomando con una violencia inusitada, y lamentablemente creo que es una violencia que se va a presentar cada vez más, ¿no? En decir que cómo hay Pero que por vivir supuesto, es Ani, de yo una eso, manera pero con y los todo lo ojos otro es cerrados. algo Pero mirá, que está errado. ¿Sí? te puedo Mucho habilitar a poder vos, de o lo si que no se me das los ve, nombres de las otras cierta personas que avanzada entran tiene con que ver vos y con yo los eso. habilito. No Sí, tengo el ejemplo problema, ¿sí? más Así cercano que que tenemos es sí, el Bolsonaro. avísame y yo ya te ¿Sí? Y de paso, te vuelta, digo, que la pongo, salud estaba ¿sí? metido acá. Te busco ¿No? Creo que ayer o anteayer y te salió el cambio como Papa, profesora o de al que sea. vuelta, alguien que tiene una institución, que representa una institución que tiene un montón de poder, que establece, justamente como es una iglesia, como es cualquier religión, cuáles son las coordenadas en que una persona tiene que vivir, donde parece que la homosexualidad ya no es algo tan terrible, ni siquiera es que creo que lo han aceptado, pero al menos lo ponen como que en una categoría que no es tan terrible como era antes,
Pero junto con la Iglesia, hasta hace no mucho tiempo atrás, 30 años atrás, vayan a leer bibliografía, donde para la Asociación de Psiquiatras Americanos la homosexualidad era una patología mental, ¿sí? Y no simplemente una forma de construir una sexualidad donde donde la sexualidad también es una construcción siempre singular para cada quien. Bueno, todo ese campo de la salud mental, el espíritu que nosotros tenemos como cátedra es que no salgan especialistas de acá, no hace falta que salgan especialistas de acá, sino que al menos ciertos saberes que uno cree que tiene y que uno sabe y que uno cree que tiene ese poder, les haga un poquito de ruido, con que ustedes se puedan distanciar un poco del sentido común, que la universidad para nosotros es eso, es un lugar, como decía el profesor antes, donde uno pone a jugar los errores y al menos le hace un poquito de ruido para desprenderse del sentido común en el cual uno ingresa a la universidad. Si algo de eso logramos, para nosotros el objetivo está. Pero bueno, hay que poner a trabajar eso. Porque si uno viene a la universidad a reafirmar lo que ya sabía de antes, no tiene ninguna función, ¿sí? Sería simplemente un ente burocrático. Bueno, uno acá viene a problematizar, viene a hacer ruido, viene a cambiar un poco las ideas que tiene, ¿sí? De eso se trata este espacio. Pero bueno, para ir cerrando esta breve consulta, que ya llevamos 1 hora y media, si tienen alguna duda, alguna pregunta, les volvemos a decir, tratamos de hacer que el material acá sea bastante más interactivo. Le pedimos que lo vean todo, que lo vean en secuencia, que no lo saltean y que vean hasta el final, que lean lo que haya que leer. No hemos puesto mucha bibliografía para hacérselos muy pesados. Sí vamos a tratar, creo que me falta habilitar un foro como para poder seguir discutiendo estas cosas, que la idea de vuelta es poder discutirlas y discutirlas desde algún criterio, y que empiece a hacer ruido algunas de las cuestiones que vemos que están dando vueltas por ahí siempre, porque esta cuestión de la salud mental nos atraviesa a todos y los atraviesa mucho más de lo que ustedes creen, ¿sí? Pero bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda sobre cómo ver el material, cómo trabajarlo? No, parece que no, y además se están yendo despacito. Sí, sí. Profesor. Sí, Rodrigo. ¿No quién está hablando? Sí. Sí, soy yo. Yo hasta el último momento que había entrado en el campus no estaba cargado. ¿Ya está el material ahora? No, ahora cuando termine la clase lo subimos. Ah, ok. No, pensé que estaba cargado y... No, en realidad ya está cargado, lo habilitamos, digamos, sería. Ah, bueno. Claro, se le pone para que visualice el alumno y listo. Ok. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos durante la cátedra durante 5 minutos más. Así que damos por finalizado la clase de consulta de hoy. ¿Sí? ¿Se trabó?